Entonces al final lo que la norma nos está diciendo, que es obligatorio el uso de los dos primeros. Este de aquí es el llamado método estático y este de aquí, que es conocido como el método dinámico, cuyo nombre completo es modal espectral. Eso lo hemos explicado al inicio del desarrollo de la norma G030. Si se acuerdan, vamos a poner esa diapositiva donde se encuentran esos detalles. A ver, creo que está por acá. Acá lo hemos visto esto como la parte introductoria, ¿no? Entonces, lo que nuestra E030 nos dice, tenemos análisis estático o de fuerzas equivalentes o análisis dinámico. Dentro del análisis dinámico están dos, el modal espectral y el tiempo historia. Pues la norma nos dice que es obligatorio estos dos, y el tercero, tiempo historia, nos sirve para efectos de verificación. O sea, este de acá en realidad no es obligatorio utilizar. Entonces estamos trabajando ahorita el SUX entre R, y hemos terminado de ver todos estos parámetros sísmicos, los hemos analizado. Ayer hemos terminado de ver cómo se calculan las irregularidades en planta y en altura que me permiten encontrar el R. Nos está faltando ver cómo se calcula el peso sísmico. Con esto ya conseguimos el cortante basal. Teniendo el cortante basal, vamos a poder aplicar el análisis estático. Entonces estamos en ese procedimiento. Entonces, vamos a continuar. Entonces, volviendo acá, lo que nos dice la norma es eso, ¿no? Dentro de las consideraciones generales, nos dice que para estructuras regulares el análisis puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones. Entonces, siempre les he dicho que el análisis sísmico se tiene que hacer en ambas direcciones, ¿no? Tienes acá tu edificio visto en planta, entonces vas a tener que hacer análisis sísmico en la dirección horizontal, que puede ser la dirección X, y en la dirección vertical, dirección Y. Entonces por cada sentido se hace un análisis sísmico. Entonces eso es lo que nos plantea la norma. Ahora, lo que trabajamos son con cargas horizontales, pero el sismo también te genera movimientos verticales, ¿no? El sismo no solamente te genera desplazamientos horizontales, izquierda, derecha, sino también el sismo te puede generar desplazamientos verticales. La edificación sube y baja. Entonces, en ese caso, ya tendríamos solicitaciones sísmicas verticales. Entonces, estos se consideran en el diseño de los elementos verticales. ¿Quiénes son los elementos verticales? Las columnas, las placas. Y en los elementos horizontales, pero que sean de gran luz. Entonces, ¿cuándo vamos a incluir las cargas sísmicas verticales? Básicamente cuando tenemos vigas de gran luz, estamos hablando de 7, 8 metros. Lo que pasa en ese caso, si tenemos un pórtico simple, y esta es una luz enorme, supongan pues que tenemos acá 8 metros de luz.
Entonces, ahora sí, para analizar esta viga, también tendremos que tomar en cuenta las cargas sísmicas verticales. Porque ¿qué pasa cuando tienes enorme luz? Cuando el sismo viene arriba y hacia abajo, esto de acá se va a deformar hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Como si fuese una cuerda. Entonces oscila hacia arriba, hacia abajo la viga esta de acá, debido a las cargas sísmicas verticales. Independientemente, pues, de que tiene que analizarse también por las cargas sísmicas horizontales, ida y vuelta. Entonces es una combinación ya, horizontales más verticales, porque el efecto de las verticales en luces grandes sí es significativo. Esto puede oscilar con desplazamientos grandes, mientras que si son luces cortas, como son más rígidas esas vigas, la oscilación vertical es pequeñísima y no se suele incluir en los cálculos, pero con luces grandes sí es recomendado. Bueno, acá nos habla pues de los modelos que se utilizan para hacer el análisis sísmico. Entonces acá por ejemplo nos indica que debe considerarse una distribución espacial de las masas y rigideces. Esto al final lo que nos está diciendo en cristiano es que modelemos la estructura de manera tridimensional. Entonces, normalmente trabajamos bidireccional, ¿no? Pero lo correcto es trabajarlo 3D. Entonces, estos modelamientos 3D ya requieren la ayuda de un software, porque modelar 3D manualmente es complicado. Entonces acá en tu pórtico, por ejemplo, le calcularás pues su centro de masa, su centro de rigidez también. Digamos que este celestito centro de masa, de este piso también su centro de masa. Y cada piso también adicionalmente tiene su centro de rigidez, que sería el rojo. Entonces cuando venga el sismo, actúa en dos direcciones. En primera instancia, la carga sísmica actuará en el centro de masa de cada piso. Y luego, en la otra dirección, también tenemos que analizar. Entonces, será en la otra dirección y también en el centro de masa de cada piso. Y si ya hemos conversado que si el centro de masa está alejado del centro de rigidez, ese edificio va a tener torsión, ¿no? Se va a torcer en torno a un eje vertical. Este eje vertical, ¿por dónde pasa? Por el centro de rigidez precisamente. Entonces ahí se va a torcer. Entonces eso es lo que está hablando acá, ¿no? Ahora, en esta parte de acá nos dice que para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que el sistema de piso funciona como diafragma rígido, y esto es con lo que hemos estado trabajando, decimos que las losas vienen a ser un diafragma rígido. Entonces, si volvemos a dibujar nuestro pequeño pórtico, vamos a hacerlo de un piso nomás ahora. Esta losa decimos que se comporta como diafragma rígido. Si eso se comporta como un diafragma rígido, si lo miramos en esta dirección, lo tendríamos en 2D. Mirándolo así, pues acá estaría la viga, las columnas y la losa obviamente ya no se ve. Pero si este es diafragma rígido, ¿qué consecuencia trae? Que cuando la viga, cuando el pórtico se deforma,
La deformación es así. Esto se mantiene horizontal y acá se produce un desplazamiento, un delta, que viene a ser traslación pura. Entonces, ¿se acuerdan cuando en algún momento hemos usado el SAP? Le hemos dicho que lo trabaje como diafragma rígido para que el comportamiento sea de esta manera. Entonces, este delta de acá es el mismo delta de acá. Pero si la losa no funciona, no trabaja como diafragma rígido, esto de acá será pues un delta 1 y este de acá uno distinto, un delta 2. Y la deformación ya no va a ser así. ¿Cómo se deforma un pórtico cuando lo que tienes ahí como losa es flexible, digamos? No trabaja como diafragma rígido. Entonces este es tu pórtico. La deformación va a tener algo así. Viene por acá y hace como una especie de S, luego esto viene acá y cierra. Algo así hace. Este se levanta y este nudo baja. Esto es lo que ocurre realmente, ¿no? Esto es lo real. Pero como las losas suelen ser rígidas, este levantamiento y esta baja, digamos, lo que baja este nodo es pequeñísimo. ¿Con respecto a quién? Con respecto al desplazamiento delta horizontal. Y analizar la estructura tomando en cuenta este efecto real es mucho más complicado. Entonces, se simplifica diciendo que es diafragma rígido, y si es diafragma rígido, la deformación va a ser como el esquema de arriba, este de acá. Y este es más fácil de trabajar. Ahora, cuando uses un software, como has visto en el SAP, le podemos decir que trabaje como diafragma rígido y lo va a trabajar así. Pero si no le dices que trabaje como diafragma rígido al software, te lo va a trabajar como está abajo. Más realista, sí. La ventaja del software es que los cálculos te los hace pues, de manera rápida, ¿no? Pero para cálculo manual usamos diafragma rígido y tenemos el esquema del pórtico que está acá, que estoy señalando. Entonces, ese es el tema de nuestros modelamientos. Usar el concepto de que las losas están trabajando como diaframas rígidos. ¿Qué más? Ya, esto ya es complementario, eso le da una lectura. Lo principal es esto. ¿Cómo calculamos el peso sísmico, ¿no? Ya para nuestro cortante basal hemos aprendido a calcular los parámetros sísmicos que se llaman el Z, U, C, el famoso SUX entre R. Cuando multiplicas todos esos valores, te sale un factor o un valor numérico. Una vez más, como el cortante basal es el famoso SUX. Entre R. Y esto se multiplica por el peso sísmico. Este peso sísmico está pues en kilos o toneladas, ¿no? Normalmente está en toneladas. Pero cada uno de estos factores se llama parámetros sísmicos. Y cuando tú haces la operación, multiplicas Z por U por C por S, lo divides entre R, te sale un valor numérico. 0 punto y algo, ¿no? 0,35 por ejemplo. Entonces al final es 35%. Tu cortante basal, si todo esto te sale 0,35, tu cortante basal es el 35% de ¿quién? Del peso sísmico. Entonces al resultado de todas esas operaciones se le llama coeficiente sísmico. Coeficiente sísmico.
Este C de acá es el coeficiente de amplificación sísmica. Todito esto ya ha hecho la operación, se llama coeficiente sísmico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el peso? Te dice que el peso se calculará adicionando a la carga muerta, carga permanente, un porcentaje de la carga viva. Entonces no se trabaja con el 100% de la carga viva, con un porcentaje. Con la carga muerta sí se trabaja con el 100%. Y acá la norma nos está diciendo que en edificios que sean de categoría A y B, le vas a adicionar el 50% de la carga viva. Si el edificio es categoría C, le adicionas el 25%. Después vemos el C. En azoteas y techos en general, o sea, cualquier techo y azotea, parece entrepiso, la carga viva es el 25%. Bueno, acá ya te dice que si ese ambiente va a funcionar como depósito, la carga que tienes que adicionar a la carga muerta va a ser el 80% del peso que es posible almacenar. Entonces, casi el 100% de la carga viva, digamos. Bueno, y el último te da una salvedad para estructuras que van a funcionar como tanques, silos o similares. Ahí te dice que consideres el total de la carga viva. Entonces, en nuestro caso, que vamos a trabajar con edificaciones, vamos a trabajar, pues, si es A o B, 50%, si es C, 25%. Ya está, ¿no? A, B, C, lo que tenemos. Pero si es azoteas y techos, 25%. Puede ser un edificio tipo A, pero si estás viendo el último techo, que es la azotea o el último techo, no vas a usar 50%, sino 25%. Se refiere pues al último techo o las azoteas. Y con eso ya está tu peso sísmico. Y teniendo el peso sísmico ya está el cortante basal. Bueno, esto es lo que hemos conversado hace un rato. Los procedimientos de análisis sísmico que te dice la norma están en el numeral 4.4, está el análisis estático y el análisis dinámico modal espectral. La norma te está detallando ese tipo de análisis en el 4.5 y el modal espectral te lo está detallando en el 4.6. Y lo que está encerrado acá es lo que también vimos hace un ratito, ¿no? Este es abajo. Este de acá, el análisis se hará considerando un modelo de comportamiento lineal. Entonces trabajamos con análisis lineal elástico. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tienes tu curva, esfuerzo, deformación, ya sabemos que un material, o en este caso un elemento estructural o una estructura, tiene un tramo de comportamiento lineal y un tramo no lineal. Entonces, lo que la norma te está diciendo es que los análisis que hacemos están dentro de la zona lineal elástica. Esto ya hemos conversado en las clases introductorias. Acá donde esta es una recta. Y donde esta es una recta, funciona el módulo de Young, ¿no? El módulo de Young o el módulo de elasticidad es la pendiente de esta recta. Ya cuando entras a la zona curva, te estás saliendo de la zona lineal elástica. Y acá me dice, con las solicitaciones sísmicas reducidas. ¿A qué se está refiriendo con eso? Volvemos a nuestro SUX. Z por U, C, S, C, CS. Si esto lo multiplicas por el peso sísmico, esta es una solicitación sísmica sin reducir. Y si trabajaras así, estarías
haciendo un diseño ya no en la zona lineal elástica, sino en la zona inelástica. Entonces, para que puedas usar las metodologías de cálculo que son lineales elásticos, que es la que solemos usar, que ha hecho la norma, te reduce el coeficiente sísmico dividiéndolo entre R. Por eso dice solicitaciones sísmicas reducidas. ¿Quién se encarga de reducirlo? El R. Entonces es una especie de artificio, digamos, que hace la norma para que podamos usar metodologías de análisis estructural lineales, sabiendo que el sismo hace que tu estructura incursione en deformaciones no lineales. Incluso entras en la zona plástica, ¿no? En realidad el sismo te hace trabajar tu estructura en estas zonas, la no lineal y la plástica. Pero como las metodologías de análisis para estas zonas son complicadas, la norma te dice, ok, reduzcamos el requerimiento, que es de la carga, dividiéndolo entre un R. Y si haces esto, usarás metodologías para el diseño en la zona lineal elástica. Y ya no complicas tu análisis. Entonces es una especie de artificio al final. Bueno, lo último es lo que ya te dijimos hace un rato, ¿no? En el análisis dinámico tiempo-historia, etc., se puede usar con fines de verificación, pero en ningún caso es exigido como sustituto. Eso ya lo hemos dicho hace un rato. Entonces este es el análisis estático que estamos viendo. Hace un ratito les he explicado en el pórtico que las cargas sísmicas donde actúan en el centro de masas de cada piso. Por eso hemos aprendido a calcular centros de masa. Y hemos aprendido a calcular centros de rigidez, ¿no? Eso hemos visto antes. Y hemos aprendido a calcular rigideces, con Mood o Wilbur. Todo eso nos sirve para esto. Pues. Ahora, este método estático tiene su limitación. Es válido para empezar, te dice que en zona 1, regulares y irregulares. Para el final se termina utilizando como una especie, como un indicador en general. No solamente usamos para zona 1, usamos para zona 2, 3, 4. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a complementar con el análisis dinámico. Este es el completo, digamos, ¿no? Y otra limitación es que si estás con edificaciones regulares, esta metodología lo puedes aplicar hasta edificios que no superen los 30 metros. 30 metros estamos hablando aproximadamente de 11 pisos. Si es 3 metros por piso, estaríamos hablando de 10 pisos. Y si tu estructura es irregular, ya esto baja a la mitad, ¿no? Te dice utilízalo hasta 15 metros. Entonces, es una restricción que hay, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto. Acá el único detalle que falta indicar es esto de acá. El C entre R tiene que ser mayor o igual que 11. C entre R. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que has calculado el C y el R, haces la división. Si es mayor que 0,11, queda tal cual. Pero si C entre R es menor que 11, tienes que usar 0,11. Entonces al final tu cortante basal, digamos, ¿cómo te va a salir? Z por U por S, acá irá por P, C entre R. Si C entre R te salió, qué sé yo, 0,18, esto entre esto 0,18, entonces normal tu cortante basal, ¿cómo lo vas a calcular?
lo que salga en Z, lo que salga en U, lo que salga en S, por este de acá, 0,18. Ese es C entre R. Y lo multiplicarás por P. Pero si el C entre R, digamos, te sale 0,07, esto tiene que ser mayor que 0, mayor o igual. No puedes usar esto. ¿Qué vas a usar? 0,11. Entonces ya cuando calcules tu cortante basal, igual va a ser lo que tengas en Z, lo que tengas en U, lo que tengas en S, pero acá usarás 0,11 por P. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el C entre R no debe ser menor que 0,11. Acá lo que te está indicando cómo vas a encontrar las fuerzas distribuidas. Entonces, ya les había dicho, les estaba anticipando, tienes tu pórtico, digamos 3 pisos. Bueno, acá está el terreno. El cortante basal que ya sabemos calcular, actúa a nivel del terreno. Entonces, si el sismo viene hacia la izquierda, el cortante basal actúa acá. ¿Y qué pasa? Cada entrepiso tiene una masa y por inercia, ¿qué va a pasar? Actúan cargas en sentido contrario. Entonces, en sentido contrario, se activan cargas. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto es el valor numérico de cada carga. Cuánto vale F1, cuánto vale F2, cuánto vale F3. Estas cargas suelen ser crecientes. Comienza con una pequeña en el primer piso y va creciendo. El tema es que la suma de estos tres es el cortante basal. En consecuencia, estas cargas que son el cortante basal distribuido piso por piso. Entonces acá la norma está diciendo cómo vas a hacer la distribución. Entonces, por cada piso le vas a tener que calcular un factor de distribución alfa. Entonces, este de acá va a tener su factor de distribución alfa 1, su alfa 2, su alfa 3. Entonces, ¿qué vas a hacer? Multiplicas el cortante por el alfa 1 y ya tienes la fuerza. El cortante por el alfa 2 ya tienes la otra fuerza. Y así. Ahora, ¿cómo se calcula cada uno de estos alfas? Esta fórmula de acá. Este es el peso del entrepiso. Este HI se refiere a la altura desde el terreno hasta el piso que estás analizando. Si estás analizando el piso 2, esta altura es desde aquí hasta la base. Esto sería el H2. No es la altura del entrepiso. No es esta altura. Es desde el entrepiso hasta el terreno. Eso es esto. Y esto de acá es el peso sísmico de cada nivel. Ya hemos visto cómo se calcula el peso sísmico, ¿no es cierto? Se toma la mitad de acá, la mitad de acá, y todo lo que pesa, lo que estoy encerrando en este cuadradito, media columna abajo, media columna arriba, ¿se acuerdan? Más lo que pesa la losa, etc. Ese es tu peso sísmico del entrepiso, el piso I, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver en un rato en el ejemplo cómo se aplica esto de acá, y esto me permite encontrar el alfa, y si tengo el alfa ya puedo encontrar mis cargas sísmicas. Acá ven que esto está elevado a una potencia K, y acá te dice cómo calculas esa potencia K.
necesitamos pues el periodo natural de oscilación de la estructura. Esto también necesitamos cuando calculamos el C, ¿se acuerdan? Entonces, si el periodo natural de la estructura es menor o igual a 0,5, el K vale 1. Si el periodo de tu estructura es menor que 0,5, el K lo calculas con esta fórmula. Pero te dice que lo que salga de resultado acá tiene que ser menor o igual a 2. Entonces, si haces tu cálculo acá y te salió 2.2, no puedes usar 2.2, tienes que usar 2. Si haces tu cálculo acá y te salió 1.8, utilizas 1.8. Eso es lo que te dice esto. Entonces, con eso ya podemos encontrar las cargas sísmicas distribuidas. Ahora, necesitamos el periodo de la estructura, pues. Entonces, la norma te da una forma simplificada o sumamente simplista de encontrar el periodo natural de la estructura con esta fórmula. Por eso dice se estimará. Este periodo que calculas no es el valor exacto. Lo recomendable para encontrar un periodo correcto es modelando el software, modelando la estructura en un software, ¿no? Eso te va a dar el periodo natural correcto. Pero a falta de eso, si estás haciendo un cálculo manual, la norma te da esta fórmula. Entonces, ¿qué te dice? Que el periodo de la estructura es la altura del edificio, es la altura de todo el edificio dividido entre un CT. Este CT sale de acá, vale 35 para edificios con elementos resistentes. Se refiere a quienes resisten el sismo. Lo que resisten el sismo son columnas y placas, ¿no? Si tu estructura es de pórticos, usarás 35. Sin muros de corte, sin placas, puro pórticos. Como los edificios de la UDH. Los que no tienen pórtico, placas, ¿no? El nuevo que está construyendo sí tiene placas, pero del pabellón 1 al 6 son puro pórticos. Ahí usarás 35. El otro es para estructuras son perfiles de acero. El primero es de concreto. 45 para edificios, igual, cuyos elementos resistentes. Esto es para pórticos de concreto armado, pero que tiene muros en las cajas de ascensores y escaleras. Siempre y cuando estas placas o muros en las cajas de ascensores y escaleras sean parte de la estructura. Porque a veces, ¿qué ocurre? Tienes acá el edificio y le haces su caja de escalera, pero lo haces como una estructura independiente. Y entre estas dos estructuras hay una junta de 5 centímetros, separación. Entonces, en ese caso, no aplica esto, pues. Se entiende que es cuando la caja de escaleras o de ascensores es parte de la estructura, ¿no? Está integrada, es una sola estructura. Entonces ahí usarás 45. Y si ustedes han visto en la UDH, las escaleras están independizadas de la estructura, tal como lo dibujé hace un ratito. No son parte de la misma estructura. Entonces ahí tienes que usar 35. Pero si las escaleras fueran parte de la estructura, estarían conectadas con una viga, algo así, no estarían separadas con una junta, ahí usarías 45. ¿Y cuándo vas a usar 60? Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado. Dice todos, concreto armado, duales, ya hemos visto esa clasificación, y de muros estructurales, vale decir, de placas y duales. Y también para los muros de ductilidad limitada. Y albañilería también, ¿no? Confinada, armada. Entonces, para todos estos tipos de estructuras, el C es 60. Este C, o el CT. Entonces, acá ya te vas dando cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de estructura tiene mayor periodo? Si tú ves acá pórticos, vas a dividir entre 35.
En cambio, si son placas, que sería el último, vas a dividir entre 60. Entonces, si divides pues esto entre 35, el periodo te va a salir mayor que si divides entre 60. Tú puedes tener un edificio de 20 metros de altura. Esta es la altura de tu edificio. O tienes dos edificios de 20 cada uno, pero uno es con pórticos. Entonces el periodo de ese edificio de pórticos va a ser pues 20 entre 35. O otro edificio de la misma altura, pero que sea de puras placas, de muros, va a ser pues 20 entre 60. Entonces estamos viendo que este de acá me da más periodo y este de acá me da un periodo más pequeñito. Y tiene lógica, pues, ¿no? Porque si es pórtico, la estructura es más flexible, pues. Y si es más flexible, ¿qué cosa es periodo? Lo que el tiempo que le toma a la estructura en hacer una oscilación completa, ¿no? Un ida y vuelta. Bueno, exagerando la deformación, ¿no? Ha salido bien exagerado. Pues cuando esta estructura oscila debido al sismo, un ida y vuelta, ese tiempo que le toma en ir y volver, ese es el periodo, pues. Entonces, si este es flexible porque es pórtico, obviamente que el tiempo que le va a tomar un ida y vuelta es mayor que si esto es placas, que es más rígido. Si es rígido, incluso la amplitud, esta es la amplitud, es menor, pues más pequeñita. Entonces oscila más rapidito. Un ida y vuelta le toma menos tiempo. A un flexible, un ida y vuelta le toma más tiempo. Ahí está la lógica, ¿no? Entonces, la norma nos da la posibilidad de utilizar esta formulita para encontrar el periodo natural. El tema que esto es una aproximación, no es un valor exacto, pues, porque es sumamente simple, ¿no? Está en función a la altura y a estos parámetros, nada más. El periodo en realidad se calcula con más parámetros, ¿no? Ahora, la norma te dice, si no vas a utilizar esto, bueno, antes de pasar a eso, estas son aproximaciones, ¿no? Una forma también rápida de saber el periodo natural de un edificio está en función a esta tablita que les he puesto. Esto no está en la norma. Por cada piso, si es pórticos, multiplica 0.1 por la cantidad de pisos. Entonces, así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el periodo de un edificio de 5 pisos de pórticos? 0.1 por 5, pues. Entonces esto te va a salir 0.5, ¿no? Medio segundo. Si es dual, escoges pues está entre 0.07 a 0.09. Si ves que predominan mucho las placas, ¿qué cosa vas a usar? El que te dé el menor valor. ¿Quién te va a dar el menor valor? 0.07. Pero si ves que tienen menos placas, puedes usar 0.09 o también 0.08. Si es de muros estructurales o albañilería, 0.05 por la cantidad de pisos. Esta es una forma rápida de tener una idea, ojo, de tener una idea de cuánto es el periodo. Esto que te da la norma está en función de estos parámetros. También es una aproximación, ¿no? Complementariamente, la norma te dice que puedes usar esta formulita. Esto sí te va a dar el periodo más exacto. Esta es la fórmula de Rayleigh, se llama. Pero acá necesitas valores que no son tan fáciles de conseguir, pues, ¿no? Esto de acá
es el peso sísmico de cada nivel. Esto sí, pues sabemos conseguirlo. El problema está en el D. El D es el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel que estás trabajando, de cada piso. Entonces, para eso necesitas encontrar cuánto se está deformando cada piso. Entonces, tienes tu pórtico. Calculaste tus cargas sísmicas. Vamos a hacerlo con otro color. Calculas tus cargas sísmicas. Y este pórtico, con el concepto de diafragma rígido, se deforma así, ¿no? Entonces, este delta es el desplazamiento de cada entrepiso. En el primer piso, tu desplazamiento del primer piso sería este que estoy pintando en azulito. Del segundo piso, trasladas esto y el desplazamiento neto es el que estoy pintando. ¿Por qué? Porque este que no he pintado es lo que le corresponde al primer piso. El neto del segundo piso es este. Para que sepas del tercer piso, punteadito. Este es el neto del tercer piso y así. Entonces lo que está pintado en azul continuo vendría a ser pues el delta 1, el delta 2, el delta 3. 1, 2, 3, 4. Para que puedas aplicar esto. Fi son estas cargas sísmicas. Entonces, si ya te vas dando cuenta, para que calcules tus SUCs, para empezar, para que tengas las cargas distribuidas, tienes que haber calculado tu cortante basal, ¿no? Ya hemos visto hace un ratito. A partir de esto distribuyes el cortante basal y tienes las cargas sísmicas por el peso. Pero ¿qué pasa si estás en el proceso de encontrar tu cortante basal? Para encontrar el coeficiente C, han visto que para esto también necesitamos el periodo de la estructura. Para calcular C necesitamos el periodo. Entonces es como el huevo y la gallina, ¿no? Si estoy queriendo encontrar cortante, para calcular el C necesito el periodo. Y para aplicar esta fórmula, ¿qué necesito? Mis cargas sísmicas. Pero ¿qué pasa? Si recién estoy buscando el cortante para encontrar estas cargas sísmicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Calculas tu cortante basal, el C, que necesita del periodo. Este periodo, ¿cómo lo vas a calcular? Con la formulita que hemos visto hace un rato, ¿no? El simple. T es igual a la altura del edificio del CT. Con esto calculas el periodo, entonces ya consigues el C, los demás ya los tienes y encontraste el cortante basal. Si ya tienes el cortante basal, vas a tener las cargas sísmicas. Luego, ¿qué tienes que hacer? Encontrar estos desplazamientos. Entonces, para que encuentres estos desplazamientos, ¿qué necesitas? Conocer la rigidez de cada piso. La rigidez del primer piso, la rigidez del segundo, del tercero y del cuarto. ¿Las rigideces las puedes tener? Sí, ¿no? Usas Mutu, usas Wilbur, ya consigues tus rigideces. Entonces, si tienes las rigideces, tienes las cargas sísmicas que le estás calculando previamente con este periodo, ya puedes encontrar estos desplazamientos. Ya los puedes encontrar. Entonces,
Una vez que hiciste eso, aplicas la fórmula y vas a calcular el periodo más exacto. El periodo que calcules acá va a tener una diferencia con lo que calculaste acá, pues va a ser distinto. Entonces, ¿qué haces? Con este nuevo periodo recalculas tu cortante basal, lo vuelves a calcular, que este periodo le va a afectar al C. Si ves que esta diferencia pues es demasiado pequeña, es probable incluso que el C no cambie, ¿no? Es probable que el C no cambie incluso, y te va a salir a lo mejor el mismo cortante basal. Pero ese es el proceso, ¿no? Si quieres tener mayor certeza de que el cálculo del cortante es correcto, haces un primer ciclo calculando el C con este periodo de acá. Ya cuando tienes todos los insumos, calculas nuevamente el periodo, pero ya usando la fórmula de Rayleigh, que es más exacta, y con este nuevo periodo recalculas tu cortante basal. Y ves qué diferencia hay con lo que calculaste anteriormente. Entonces, ese es el proceso que hay que hacer en este caso. Bueno, este numeral de acá te dice que cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, ojo con eso, no considere la rigidez de los elementos no estructurales. ¿Qué no son los elementos no estructurales? En una estructura de pórticos, la tabiquería, por ejemplo. Entonces, esa tabiquería solemos aislarla de la estructura principal, ¿no? Una junta de tecnopor. Pero, de todas maneras, pese a esa junta de tecnopor, esos elementos no estructurales le pueden o le transmiten cierta rigidez a la estructura. Y si no aíslas, con mayor razón, esos elementos no estructurales, tabiquería, le va a transmitir o le va a aportar rigidez a tu estructura. Entonces, si en el cálculo pues, de tu análisis estructural no has tomado en cuenta el efecto de los elementos no estructurales, te dice que el periodo que calcules, ya sea con esto o con la anterior fórmula, lo multiplicas por 0,85. O sea, reduces el periodo. ¿Por qué? Porque estos elementos no estructurales le van a incrementar rigidez, y si le incrementan rigidez, ¿qué va a pasar con el periodo? Tiene que caer, pues. Por eso es que lo castigas con 0,85, para que el periodo caiga. Eso es lo que te dice esta norma, esta parte de la norma. Mayormente esto se suele usar cuando no has aislado los muros de las estructuras principales con el tecnopor, ¿no? Entonces ahí sí es crítico esto. Pues si está bien aislado, esto de acá lo podrías no considerar y te quedas con el periodo que estás calculando acá. La norma te dice que debes considerar de todas maneras una excentricidad accidental. ¿Eso qué significa? Que por más regular que sea tu estructura, ¿en qué caso la torsión es cero? Cuando el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, pues, ¿no? Eso ya lo hemos conversado. Entonces el centro de masa y el centro de rigidez están en el mismo punto. Si los dos coinciden, no hay torsión. Pero la norma te dice, pese a que no hay torsión, me vas a considerar una excentricidad accidental, o mínima si quieres, de modo tal que vas a tener una torsión accidental o una torsión mínima. Entonces sí o sí te dice que la carga sísmica lo vas a multiplicar por una excentricidad accidental. ¿Cómo se calcula la excentricidad? Te dice, calculas 0,05 veces, este es 5% de la dimensión del edificio perpendicular a la acción sísmica. ¿Cómo se traduce esto? Si la carga sísmica viene en esta dirección, ¿dónde va a actuar? En el centro de masa. Entonces, la norma te dice, perpendicular a esta dirección, ya digamos que esto tiene 10 metros. Entonces vas a decir que hay un bracito de palanca que es el 5% de 10.
5% de 10 metros, ¿cuánto es esto? 5 centímetros, creo, ¿no? Entonces, vas a tomar en cuenta 10%, 5% de esto, ¿no? Este sería 0, 0. 50 centímetros, ¿no? 5%, medio metro. $5. Entonces vas a considerar como que existe esta excentricidad. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que vas a tener una torsión. Esta torsión actúa en el centro de rigidez. Ojo, lo estoy dibujando afuera, pero ya saben que el centro de rigidez es la bisagra, ¿no? En torno a este centro de rigidez va a haber una torsión. ¿Cuánto vale esta torsión? Lo que valga la carga sísmica. Si la carga sísmica vale 10, por ejemplo, toneladas, será pues 10 por 50, esto si lo pasas a metros, va a ser 0,5, ¿no? Entonces 10 por 0,5, tu momento torsor, ¿de cuánto va a ser? 5 toneladas metro. Eso es lo que te dice la norma acá. Pese a que puede no haber torsión, igual vas a trabajar tu estructura con una torsión mínima en todo caso. Y se calcula así. Igual en la otra dirección. Ahorita hemos calculado en dirección X. Haces lo mismo, pero en la otra dirección Y. Y vas a calcular también un momento torsor. Acuérdense que el análisis sísmico se hace en las dos direcciones. Ahorita hemos hecho en X nada más acá. A eso se refiere este artículo de acá, ¿no? ¿Cómo calculas las fuerzas sísmicas verticales? La sísmica se considera como una fracción del peso. Las cargas sísmicas horizontales las vamos a calcular distribuido el cortante basal. ¿Y eso cómo lo hemos calculado? Con el SUX. Esto es para cargas horizontales, cargas sísmicas horizontales. La que se distribuye piso por piso de manera horizontal. Pero si vas a tomar en cuenta cargas sísmicas verticales, bueno, esta ya no se va a llamar cortante, vamos a llamarle una fuerza sísmica vertical. Esto lo vas a calcular con esto de acá. 2 entre 3, 2 tercios de Z por U por S. No es el sub central, es 2 tercios Z por U por S por el peso sísmico también. Y esto te va a dar las cargas sísmicas que van a actuar verticalmente. Hace un ratito hemos explicado en qué casos se toma en cuenta el efecto vertical del sismo. Mayormente no usamos esto, pero hay casos en que sí amerita. Lo más usual es usar esto, porque esto sí es relevante, ¿no? Las sísmicas horizontales. Ya bueno, este es el análisis dinámico. Entonces con esto estamos cerrando el análisis estático. Entonces vamos a hacer un ejercicio aplicando todo esto que hemos visto. Vamos a encontrar las cargas sísmicas, todo eso en un edificio. Ahí en el tablón les pasé un archivo Excel donde ya está emplantillado. Entonces abran ese archivo para que me vayan siguiendo, ¿no?, el desarrollo del ejercicio. A ver. Este es el problema o el ejercicio. Me dice que es un edificio de concreto armado de 10 pisos, forma rectangular, sus medidas en planta 18 por 30, se va a construir en Huánuco, es un centro de salud y me dice que también tiene regularidad en altura. En el fondo me está diciendo que es una estructura regular
Y si es una estructura regular, los coeficientes de irregularidad en planta y en altura, ¿cuánto van a valer? 1 en general. 1, correcto. No tiene irregularidad. Entonces, por ahí me está simplificando el tema de tener que calcular todas las irregularidades, lo que hemos estado viendo en la clase, las dos clases anteriores, ¿no? Me dice que según los estudios geotécnicos, el estrato del subsuelo está conformado principalmente por gradas gruesas. Los estudios de suelos me da un par de parámetros. La velocidad de propagación de ondas sísmicas, 220 por metro por segundo. El ensayo de penetración estándar sale un indicador de 40. Esto me va a servir para poder clasificar qué tipo de suelo tengo. S0, S1, S2. ¿No? Ahorita conforme desarrollemos vamos a ir repasando la norma. Esto ya lo hemos visto. Me dice que además de los pórticos, ¿no? Entonces me está indicando ya en el fondo que es una estructura a base de pórticos. Que me dice, además de los pórticos, la estructura tendrá una zona de circulación vertical conformada por las escaleras y una caja de ascensor. Acá ya que me está diciendo que forman parte de la estructura porticada, caja de escaleras y caja de ascensor. Esto me va a servir para calcular el periodo, ¿no? En el fondo me está diciendo que no es solamente pórticos, o sea, no voy a usar 35, sino el de acá, 45. Pórticos de concreto con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Esto me está diciendo. Entonces ya sabemos que voy a usar 45 para calcular mi periodo. ¿Qué más? La altura del primer piso es 3.5 y el resto 2.90. Ya esto me sirve para calcular las alturas, ¿no? Según el metrado de cargas preliminar, se estima que el peso propio por metro cuadrado, me está dando un peso por metro cuadrado, por cada piso es 0.95 toneladas por metro cuadrado, excepto en la azotea, donde es 0.8. Y según la norma de cargas, la sobrecarga de cada entrepiso podrá asumirse como 400 kilos por metro cuadrado o 0.4 toneladas por metro. Y en la azotea vamos a trabajar con 0.25. Esto se refiere a la carga viva ya, la sobrecarga. Y me está pidiendo el periodo de vibración de la estructura, fuerza cortante basal, este es el famoso SUX, las fuerzas sísmicas en cada piso. Y luego me dice el momento de volteo en la cimentación, diagrama de fuerza cortantes, diagrama de momento de volteo. Vamos a ver después esto. Entonces, calculamos el área, 18 por 30, sale 540. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es, ¿qué cosa? Calcular el peso sísmico piso por piso. Entonces acá ya está pretrabajado. Nos han dicho que la carga muerta en la azotea es 0.8 toneladas por metro cuadrado. Y en la azotea es que me dice la norma, le tengo que sumar, cuando veamos peso sísmico, en azoteas se le suma el 25% de la carga viva. Entonces por eso es que acá más 0.25 que es 25% por 0.25 que es la carga muerta, o la carga viva, perdón, en la azotea, ¿no? Acá está. En la azotea la carga viva es 0.25. Entonces el primerito, ¿qué cosa es? Carga muerta. Carga muerta más el 25% de la carga viva. Entonces para ello conseguir el peso del piso, ¿qué tengo que hacer? A todo esto lo tengo que multiplicar por el área, pues, ¿no? 540. Acá lo estamos trabajando de manera masiva. Y así piso por piso, ¿no? El siguiente piso, la carga muerta, según los datos, es 0.95. Y como es un centro de salud, se considera el 50% de la carga viva. Edificios categoría A y B, centro de salud es en esta categoría, usamos 50% de la carga viva.
50% de 0,4. Me dice que la carga viva es 0,4. ¿no? Acá está, 0,4. Y 0,8 es la muerta. Y ya, ¿no? Lo de esto ya se repite, pues, ¿no? Entonces acá armamos nuestra formulita, pues, ¿no? Entonces decimos igual, paréntesis, ¿no? 0,8 más esta operación, ¿no? 0,25 por 0,25. Cerramos paréntesis. ¿Y eso por cuánto lo voy a multiplicar? Por el área, 540. Ya tengo mi peso sísmico del último piso. Calculamos el de acá de la misma manera. Carga muerta 0,95 más el 50%, 0,5 de la carga viva, que es 0,4. Todo eso lo voy a multiplicar por el área, pues 540. Este es mi peso sísmico del piso 9. Y esto ya se repite, pues todo es igual. Entonces simplemente copiamos esto, ¿no? Copiamos. Entonces estoy usando el Excel como una calculadora, ¿no? En el fondo es un cálculo manual. Nada está automatizado acá. Copiamos y pegamos. Porque al final me interesa también el peso sísmico de todo el edificio, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es el peso sísmico de mi edificio? 6.054.75. Entonces, con los datos que tenemos hemos sacado el peso sísmico, ¿no? Ya tengo el peso sísmico. Vamos a calcular el cortante basal. Entonces, vamos a buscar el factor de zona, pues, ¿no? Z. Me dice que es en Huánuco, ¿verdad? Huánuco. ¿Cuánto vale Z en Huánuco? Ese está en el mapita. 0,25, ¿verdad? Si se acuerdan. Sí. A ver si está por acá, creo. Cuarta parte, sí. Zona 2, 0,25, ¿eh? Y eso también está en una tablita. Entonces ya tenemos el factor de zona, pues 0,25. Factor de uso. Me dice que es un centro de salud. Y el factor de uso para un centro de salud, ¿cuánto es? 1,5, ¿no? Buscamos a ver. Categoría, acá está. Categoría A1 o A2, donde está mi centro de salud, es 1,5. Como estamos en Huánuco, no es obligatorio aisladores sísmicos, en consecuencia usamos el coeficiente, 1,5. Se dan cuenta que hasta el momento está pues, sumamente fácil. El factor C. Para el factor C necesita aplicar esta formulita de acá, ¿no? Si el periodo natural del edificio es menor que TP, pues C vale a 2,5. Entonces, ¿este TP de qué depende? Depende del tipo de suelo, ¿cierto? Eso está por acá. El TP y el TL, ¿de qué dependen? Del tipo de suelo. Pues previamente yo voy a necesitar saber qué tipo de suelo tengo, pues S0, S1, S2, S3. Entonces comencemos más bien por encontrar qué tipo de suelo tengo, que S. Y para eso me ha dado unos datos. Me dice que acá está la velocidad de propagación de
de las zonas sísmicas es 220, el N, penetración estable 40. Y eso también lo tenemos por acá en un cuadrito. Por acá está, ¿ven? Los parámetros, acá está, ¿ven? La propagación de la onda sísmica, o la velocidad de propagación de la onda sísmica, me dice que cuánto vale, 220. Mayor a 1500, acá está, entre 180 y 500. Entonces sería un tipo S2, que también me da otro dato, ¿no? Que la penetración estándar vale 40. Y para un S2, la penetración estándar está entre 15 y 50. Entonces ya está más claro. ¿Qué tipo de suelo tengo? S2. Conociendo el tipo de suelo que tengo, ya puedo encontrar el factor S. Y eso está en otra tablita. Acá está. Mi suelo, ¿qué cosa es? S2. ¿En qué zona estoy? Huánuco, zona 2. ¿Cuánto vale mi factor de suelo? 1,20. Suelo 2, zona 2, 1,20. Esto es 1,20. Ahora ya puedo calcular el C. Para calcular el C necesito el periodo natural. Y para el periodo natural que vamos a usar lo que me dice la formulita simplificada, ¿no? La altura del edificio entre CT. ¿Cuánto es la altura de mi edificio? Acá ya lo tenemos totalizado, 29.6 metros. La suma de todito esto, ¿no? Pues la altura del edificio es 29.6. ¿Cuál es el factor CT que vamos a usar? Como dato me decía pues que es pórticos, pero tiene caja de ascensores y de escalera que son parte de la estructura. Entonces voy a usar 45. Pórticos de concreto con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Y eso estaba en el enunciado. 45. Entonces calculamos el periodo, pues dividimos, ¿no? Este entre esto. Ahí está mi periodo. 0.66 redondeando. Si tengo el periodo, voy a poder calcular mi C. Me dice que si este periodo es menor que el TP vale 2,5, si este periodo está entre TP y TL, así, ¿no? Entonces vamos a ver, acá al costadito está, ¿eh? ¿Qué suelo tenemos? S2. ¿Cuánto vale el TP para S2? 0,6. Si el periodo es menor que 0,6, vale 2,5. No es menor que 0,6, es mayor. Entonces, acá está, ¿no? S2, el periodo, TP 0,6. 0,65 es menor que 0,6, no aplico este. El segundo, el periodo está entre P y TL, está entre 0,6 y 2, sí. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi C? Con la formulita de acá, la del medio. Entonces, calculamos el C, pues, acá. Es decir que esto es igual 2,5, que multiplica a quién? Al TP. ¿Cuánto vale el TP? Para S2 vale 0,6. 0,6 dividido entre quién? Entre el periodo que hemos calculado que está acá. Ya está. Mi C vale 2,28. Me falta el R, ¿no? Me dice que es pórticos. Tiene, sí, pues, caja de escaleras y ascensor, pero predominantemente es pórticos. ¿Cuánto vale el...? Ya hemos visto que es regular, ¿no? Entonces, necesitamos solamente el R0, ¿no? A ver si está por acá, creo. Sí, acá hemos visto. El factor de irregularidad en altura e irregularidad en planta valen 1, 1, porque no es irregular.
Entonces necesito el R0 nada más, R0. Y el R0 está en esta tablita, ¿ven? R0. Como es pórtico, ¿cuánto vale el R0? 8. Ese es el valor de mi R entonces. 8. Si hubiera irregularidades, a este R0 hay que multiplicarlo por el factor irregular en altura y en planta. En este caso estamos diciendo que es regular. Ya tenemos todos los datos. El peso sísmico está acá. 6.054. Este está en toneladas. Bueno, toneladas. Ya puedo calcular mi cortante basal. Pues previamente voy a hacer este chequeo que les dije, ¿no? Dividiré C entre R para ver cuánto tengo. Entonces lo hacemos acá, ¿no? Igual C entre R, 8. Me sale 0,28. ¿Es mayor que 0,11? Sí. Entonces no hay nada que corregir. Calculo mi cortante basal utilizando la formulita pues del sux entre R por P. Ya tenemos todos los datos. Entonces esto será pues igual a Z por U por C por S por P. Acá está P. Y todo eso dividido entre R. Ya está mi cortante basal. Hemos multiplicado Z por U por C por S y por el peso, todo lo de arriba, y lo hemos dividido entre R, 8. ¿Están siguiendo? ¿Coinciden? Ya. Ya tengo el cortante basal. Ahora lo que vamos a hacer es calcular mis cargas sísmicas piso por piso, ¿no? En el ejercicio me pedía el periodo. Ya hemos calculado el periodo, ¿no? Con esto. 0.66 segundos. Me pedí el cortante basal, lo acabamos de calcular. 777 redondeando. Las fuerzas laterales en cada piso, las cargas sísmicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es distribuir ese cortante basal para encontrar mi carga sísmica a nivel de cada entrepiso, ¿no? ¿Cuánto vale cada carga sísmica? Esto vamos a calcular. Entonces, para eso nos trasladamos a esta tablita, a este cuadrito que está por acá. Entonces vamos a armar este cuadrito que me va a ayudar a calcular. Acá que va a ir el peso sísmico de cada nivel. Entonces simplemente copiamos, ¿no? Este es el 10º piso. Este es de acá. Y como es el mismo, simplemente le voy a hacer un copia y pegado de valores, pues, ¿no? Porque se repite. Pegar valores. Ya está, ¿no? 6.054 es mi peso total, ¿no? Coincide. Acá va a ir la altura de cada entrepiso. Y eso ha venido como dato. Todos los pisos tienen una altura de 2,90, excepto el primer piso, que es 3,50. Entonces este es 2,9 y lo copiamos. Y el primer piso es 3,5. La altura total 29,60, ¿no? Lo que tenemos acá, 29,60. Esta es la altura HI, porque ¿qué cosa tenemos que calcular? Vamos a usar, tenemos que encontrar los alfas. Y para eso necesito calcular los HI. Y eso les había dicho hace un rato, el HI, ¿qué cosa viene a ser? La altura del piso hasta la base. Entonces,
Si yo quiero el HI 1, 2, 3 del piso 3, es esta medida. Si quiero el HI del piso 4, va a tener que ser esta medida. Desde el piso hasta la base. Como un brazo de palanca. Eso es. Entonces eso hay que calcular acá. Para poder usar la formulita, ¿no? Entonces, como es a la base, agarro el primerito, simplemente lo voy a copiar, pues, ¿no? La altura del primer piso al terreno. El siguiente será el anterior más este de acá. Y de aquí lo copio. Hacia arriba. Ya está, ¿ve? 29,6 es la altura del edificio, 29,6. Ahora necesito esta altura HI elevarlo a la potencia K, porque eso está acá en mi formulita, ¿ve? Necesito saber cuánto vale K. Para un periodo menor o igual a 0,5, ¿cuánto vale el K? 1. ¿Cuánto es mi periodo? 0,65. ¿Es menor a 0,5? No. Tengo que usar la segunda formulita. Es mayor a 0,5, es 0,65. El K vamos a calcular con esto de acá. 0,75 más 0,5 el periodo. Entonces, bueno, acá ya el K está calculado, pero igual, borramos. ¿Cómo se calcula? 0,75 igual 0,75 más 0,5. 0,5 ¿por quién? Por el periodo. Acá está el periodo, ya lo jalé, ¿ve? Entonces el K vale 1,078. Entonces acá lo que vamos a hacer es elevar esta altura a la potencia K. Pues. Entonces es esto de acá elevado a la potencia K. Y para poder copiar la fórmula lo anclamos, ¿no? F4. Y copiamos. Ya está. Cada uno de estos elevado a la potencia K. Aquí que voy a calcular el peso sísmico de cada nivel. Acá están los pesos sísmicos. Por el HI a la K. Al final, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy buscando el numerador, pues. Estoy buscando el numerador. Esto estoy buscando. Y luego, ¿qué hacemos? Si sumamos todito esto, tenemos lo que está en el denominador, es la sumatoria. Entonces ahorita vamos a encontrar esto piso por piso, ¿no? Entonces, acá decimos que esto va a ser igual al peso sísmico por HI a la potencia K. Y abajo ya estoy totalizando, ¿no? Control C, copiamos. Listo. Entonces, ya puedo calcular mis alfas. Va a ser este entre la sumatoria. Esto entre la sumatoria. Igual este entre la sumatoria. F4 para poder copiar. Y copiamos nuestros alfas. Ya está. La suma de alfas me tiene que dar 1. Entonces marcamos todo para ver cuánto suma. Y el Excel me dice que suma 1. Acá en la parte inferior está suma 1. Como debe ser, está correcto. Y ya puedo encontrar mis cargas sísmicas. Pues. Mi carga sísmica, ¿qué cosa va a ser? El alfa por el cortante basal. Para poder copiar F4. Enter. Ya está mi carga sísmica por cada piso. Copiamos. La suma te tiene que dar el cortante basal, pues, porque este cortante basal lo estamos distribuyendo piso por piso. Ya hemos encontrado las cargas sísmicas.
Adicionalmente, en el ejercicio nos pedía encontrar el diagrama de fuerzas cortantes, el momento de volteo de la base. Entonces vamos a encontrar los cortantes y de ahí les voy a indicar cómo se encuentran los momentos. Bueno, entonces, esto de acá se refiere al cortante que vas a tener en tu edificio, piso por piso. ¿Qué significa eso? A ver, por acá he puesto un edificio, este es de 13 pisos, ya, como ejemplo. Entonces, si tú agarras y le haces un corte acá, ¿cuánto es tu carga sísmica encima de esta? Ahora, en el siguiente piso, si le haces un corte acá, ¿cuánto es tu carga sísmica encima del corte? La suma de estos dos. Y así sucesivamente. Y ese es el cortante que nos están pidiendo. Hago un corte acá, por ejemplo. ¿Cuánto es el cortante a este nivel? La suma de toditas estas cargas sísmicas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, en el último nivel, ¿cuánto valdrá mi cortante? Simplemente el de la izquierda. Pero acá, en el piso 9, ¿cuánto vale mi cortante? Es el anterior más el del piso propio. Y copiamos, porque a eso me va a sumar, ¿no? Y chequeamos que el cortante en el primer piso es mi cortante basal, pues. Porque ¿qué significa eso? Que si tú haces un corte aquí en la base del primer piso, ¿cuánto es el cortante que estas dos columnas, si que fueran dos columnas, tienen que resistir? La suma de todito, pues. ¿Y la suma de todito qué cosa es? El cortante basal. Por eso es que este último valor es 776, que es el cortante basal. Y ya se graficó acá, ¿ves? El diagrama de fuerza de corte. ¿Qué cosa está pasando acá? Estás viéndolo al edificio como una sola pieza, como si fuese un solo elemento. Entonces, es como que tienes el edificio como una sola pieza. Acá está pues la cimentación. Entonces, de esto le has graficado sus fuerzas cortantes debido a que a las cargas sísmicas que hay piso por piso. Es como si tuvieras una viga en vertical. Si esto lo giras, si lo quieres visualizar mejor como viga, si esto lo rotas, vas a tener algo así. Y acá estaría la cimentación. Y esto con el sismo actúa de izquierda a derecha. Acá están tus cargas sísmicas, ¿no? Entonces mírenlo al edificio como un cuerpo completo, como un todo. ¿Y cuál es el gráfico de cortantes de esta viga en voladizo? Porque esta es una viga en voladizo. Acá está empotrado. La cimentación se considera como empotrado. El gráfico de esta viga en voladizo es lo que tenemos abajo. ¿Qué más te está pidiendo el ejercicio? Así como has graficado el diagrama de cortante del edificio, ahora tienes que graficar el diagrama de momentos vectores. Entonces, cada fuerza de esto te produce un momento flector, piso por piso. Entonces, ¿cómo vas a calcular eso? Y eso se los dejo como tarea. En este piso de acá, el último piso, a ver, vamos a analizar el último piso. El momento que está actuando al nivel del piso, digamos, ¿qué va a ser?
La fuerza que actúa por quién, brazo de palanca, la altura del entrepiso. Fuerza por esta altura, ya tienes el momento. El momento en el piso 13 en este caso es la fuerza Interior. sísmica 13 por la altura del piso 13. Para el siguiente piso, ¿cómo lo calcularías? Ahora necesitas el momento acá. Entonces vas a calcular el momento que te genera estas dos fuerzas. Si tú quieres calcular ese momento, en el piso 12 en este caso, que va a ser la fuerza en el piso 13, por, esta es la altura de un entrepiso y la altura del otro piso. Todito este es el brazo de palanca, estás buscando el momento acá, este nivel. Fuerza 13 por H más H. Al final es eso. La H del entrepiso, la altura del piso 13, más la altura del piso 12. Pero resulta que estas dos alturas, en este caso, son idénticas, ¿no? Entonces puedes decir H más H. Más, porque ahora entra a tallar la otra fuerza, F12, por esta altura que también es H, ¿no? Cada alturita es H, por H. De esta manera encontrarías los momentos piso por piso. Ahora de acá pasas a esto. ¿No? Si haces el trabajito, momento en 12, sería F13 por H 2H. más F13 nuevamente por H más F12 por H. Pero F13 por H, que es Momento 13. es el momento 13. Es el momento 13. Acá factorizas H y ¿qué te queda? F13 más F12. ¿Y esto qué cosa es? El cortante al nivel de este piso. Entonces al final tienes que ir acumulando hasta llegar al último. Entonces acá pondrás el momento del piso anterior más todas las fuerzas que están encima. Si estás acá, será pues 11 más 12 más 13 por H. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el tema? Tengan cuidado en el último. Porque este de acá tiene otra medida, pues, ¿no? Estos están con 290. Estos estaban con 320, creo. Entonces acá tengan cuidado. Entonces esto de acá es práctico aplicar cuando la altura de los pisos es constante. Pero cuando tienes alturas variables es mejor hacerlo como lo hemos trabajado acá arriba. Entonces esto será el H del piso 13 más el H del piso 12. Y esto será el H del piso 12. Esta es la fórmula general, digamos, ¿no? General. Y esto de acá sería un simplificado siempre y cuando todas las alturas sean constantes, incluida la del primer piso, que tendría que medir 2,9 también. Ahí puedes aplicar esta. Si no, aplicas la de arriba. En nuestro caso, el primer piso nos malogra todo. Entonces, conviene aplicar el general. Esto que les he explicado acá es lo que falta llenar acá. Entonces, el primerito es fácil, pues, ¿no? Va a ser igual la fuerza sísmica por quién, por la altura del entrepiso, que es 2,9. Ya está el primero. El segundo va a ser igual a quién,
tienes que abrir paréntesis, o primero la fuerza, ¿no? ¿Cuál fuerza? La del piso de arriba, Sí. por, y el brazo de palanca, que va a ser este más este. Cierro paréntesis. Más ¿quién? La fuerza del piso 9. ¿Por quién? Por su brazo de palanca, que es 2.9. Ya está. Y conforme van avanzando, esta formulita va creciendo porque estás acumulando, pues, hasta llegar a calcular el último. Este último es el momento de volteo que se llama. Este momento va a ser el más grande de todos, porque este momento va a ir creciendo. ¿Correcto? Eso es lo que está pidiendo acá. El momento de volteo. El momento de volteo es el que está en el primer piso y se calcula así acumulando. Y de esto ya le genera su gráfico de momentos, así como se generó el gráfico de cortantes, ¿no? Este es de cortantes, faltaría el de momentos, para eso necesitamos estos valores para graficarlo. Igual lo grafican piso versus momento en este caso. Acá está graficado piso, ¿no? 1, 2, 3 al piso 10 por los cortantes que hemos calculado acá. 113, 247, hasta llegar al cortante de acá. En momentos va a ser parecido, ¿no? Comienza en 327, 1046, y acá conforme vayan acumulando va a ser un momento grande, ¿no? Un gráfico parecido a este. Ok, entonces como nos ha ganado el tiempo, eso calculito de momentos ya lo hacen ustedes, y vuelvan a repetir en todo caso el ejercicio. Y hemos hecho todo el proceso para calcular nuestra fuerza sísmica y todo lo demás, y eso viene a ser el método estático, ¿no? Cuando ya tienes tus cargas sísmicas horizontales, haces análisis estructural y ya vas a conseguir tu diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector, todo eso que luego te van a permitir diseñar tus elementos, diseñas tus vigas, tus columnas, etc. Entonces ya estás haciendo en ese caso diseño sismo resistente. Bueno, vamos a llamar lista por sistema entonces para cerrar. Ya tienen ahí la plantilla Excel